espíritu, ¿no? Y por la caída de Adán tenemos un espíritu razonador, porque dice que oyó esto Javín, ¿no? La razón, oyó Javín, rey de Azor, y nosotros ya habíamos visto que Azor significa vallado. La razón tiene su vallado, sus argumentos, que va en contra de Dios, porque el hombre, el espíritu del hombre, la mente del hombre, que es la parte más poderosa que tiene el hombre para resistir a Dios, ¿no? Resiste a través de los pensamientos y de los argumentos, resiste a Dios. Y fíjese que eso fue influenciado por Satanás. Satanás influenció a la mente de Eva y la llevó al razonamiento. Y le dijo, con que Dios os ha dicho, ¿no? Y entonces le puso algunos razonamientos que apagaron la obediencia de alguna manera que ella tenía para con Dios, ¿no? Que hoy nosotros la obediencia la llamamos la fe, la fe, porque fe y obediencia son sinónimos, ¿no? Entonces Satanás fue a la razón de Eva, al lugar más elevado de ella, a su espíritu, y razonó con ella, y ella razonó con él. Y entonces Satanás le llevó a Eva a desobedecer a Dios. Nosotros todos hemos recibido un espíritu razonador por medio de la caída de Adán, ¿no? Todos nosotros hemos recibido ahí. Y ese espíritu que nosotros hemos recibido, ese espíritu razonador, va siempre en contra de Dios. Siempre va en contra de la fe. Va en contra de lo que Dios dice o dijo. Por eso el mayor enemigo que nosotros conocíamos hasta ahora era el de la carne, que era Gabaón. A nosotros nos llegó muchos años descubrir que Gabaón era un enemigo muy poderoso en contra de nosotros mismos y en contra de la vida de Dios que estaba en nosotros. Pero ahora seguimos avanzando y vemos que hay enemigos que están en nuestra alma y hay enemigos que están en nuestro espíritu. Los enemigos de nuestra alma ya lo vimos en el capítulo 10. Ahora por la fe nosotros declaramos que los enemigos de nuestra alma están muertos. Que tenemos orgullo, que tenemos vanagloria, que tenemos deseos insaciables. Todo eso está en nosotros, pero está muerto. Porque Josué dice que los mató. Y dice que los colgó en un madero y los metió dentro de la cueva donde se habían escondido. Porque hay muchos reyes que están escondidos dentro de nosotros, que nosotros no sabemos que ellos están esperando la oportunidad para escaparse, formar un nuevo ejército e ir en contra del espíritu nuevamente. Pero ahora sabemos y ahora tenemos el conocimiento para vencerlos. No solamente que sabemos que existen ahí en nuestra alma, sino sabemos cómo vencerlo. Y nosotros descubrimos que nosotros no lo podemos vencer, sino que quien lo venció fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Jesucristo, ahí Él venció a todos nuestros enemigos. Si usted se va a poner a vencer el orgullo, va a tener más orgullo. Usted no tiene la capacidad para vencer el orgullo. Además, Dios no quiere que usted lo venza, porque entonces usted va a quitarle mérito a la cruz de Cristo. Toda la alabanza, la gloria y la honra la tiene el Señor. Amén. Él venció, nuestros enemigos fueron vencidos. Amén. Eso hay que creerlo nomás, ¿no? Y hay que declararlo. Bueno, y ahora también declaramos que Dios no solamente está en nuestro espíritu, sino que está en nuestra alma, ¿no? Y ahora manifestamos en nuestra alma, manifestamos la vida de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo. Entonces el orgullo ya no está más, la vanagloria, los deseos insaciables. A ver cuáles eran los reyes, vamos a leerlo un poquito. En el capítulo 10. Acá está. Acá. Estos son los reyes del alma. Tenemos que preparar uno, hermana Andrea, del espíritu, ¿no? Y también de la carne. Acá había el alma del hombre. Josué capítulo 10. Los 5 reyes, que son los 5 sentidos, eso ya lo hablamos todo, no quiero volver ahí. Entonces tenemos a Adonisedec, justicia propia.
Eso es la justicia propia forma parte de nuestra alma. Y después Pirián, asno salvaje, rey de Jarmún, que significa elevación. Todo esto corresponde a la vieja creación, que nosotros ahora declaramos que todos estos reyes que están acá, Jesucristo los llevó a la cruz y los mató. Jesucristo los llevó a la cruz y los mató a todos estos reyes. Nosotros no tenemos que matarlos. No tenemos guerra contra estos reyes. Estos reyes ya fueron vencidos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra lucha es contra principados, potestades que vagan en las regiones celestes. Pero para poder batallar a estos espíritus malvados que vagan en las regiones celestes, primeramente tenemos que vencer acá, en nuestra alma. ¿Amén? Porque si no, ellos van a ser aliados de ellos. Se van a aliar y nos van a derrotar. Entonces, por la fe, nosotros decimos que están muertos. Amén. Nada de lo que nosotros creemos fue quitado de nosotros. El hombre viejo no fue quitado, tampoco fue quitado de nosotros el cuerpo de pecado. Nosotros nos deshacemos. Aleluya. Nosotros nos deshacemos por la fe en lo que Cristo hizo, porque Él dice que el cuerpo del pecado fue crucificado, Amén. Muerto y sepultado. Y ahora tenemos un vaso que contiene un tesoro. Todo eso ya estoy dando un repaso nada más, hermano. Pero vamos a leer acá en el capítulo 11. Javín, razón. Acuérdese que la razón va en contra de la fe. Ahora la fe es amplio eso. ¿Qué es la fe? Es amplio, ¿no? Como el espíritu, eso es amplio. No podemos, el espíritu es esto. Y eso nosotros ¿cómo podemos entender? Podemos entender como por el Viejo Testamento. Jesús era la roca que lo seguía. Ese era Jesús. Y Jesús era el ángel de Jehová que venía y descendía. Ese también era Jesús. Amén. ¿No? Y a ver qué otro ejemplo puedo tomar, hermanos, si me ayudan. Jesús era el maná. Gracias, hijo. Jesús era el maná. Y Jesús era la espiga tostada. Entonces, no es que usted va a decir, esto es el Espíritu. Porque eso es amplio. Es amplio, ¿no? Entonces, el Espíritu dice la razón. Pues entonces podemos decir que el Espíritu de nosotros es la razón. Y nuestro espíritu razonador va en contra de Josué. Josué es el Jesucristo resucitado. Porque Moisés representa el Jesús que vino hace 2000 años atrás. Y Josué representa Jesucristo que suplantó a el Jesús que vino hace 2000 años atrás. Amén. Así como Josué suplantó a Moisés, Jesucristo suplantó a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso lo podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Y entonces, en nuestro espíritu, cuando no entendemos, entonces, porque todos pasamos por ahí, empezamos a razonar la palabra, por medio de la inteligencia que tenemos de Adán. Esa inteligencia está ligada a nuestra alma también. Y entonces empezamos a razonar para entender. Para entender empezamos a razonar. Y sí, el hombre natural hace eso, pero el hombre espiritual no busca entender. No, él busca revelación. Hablaba el hermano. No, porque sabemos que si buscamos entender, no tenemos una mente que pueda entender a Dios. Nosotros no podemos entender las razones de Dios ni los propósitos de Dios. Nosotros recibimos iluminación del propósito de Dios y de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, la razón es un enemigo muy grande. Y dice, cuando yo, Javín, rey de Azor significa vallado, porque hay muchos vallados, no en contra de la fe. Los vallados son los argumentos que uno presenta para no aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Muchos argumentos para no aceptar las enseñanzas o las doctrinas que están en la iglesia, para que nosotros vivamos no como hijos de Dios. Nosotros tenemos que, yo escuchaba al hermano Antonio y yo decía, tenemos que inventar, entre comillas, tenemos que traer un lenguaje, ¿no?, que nos identifique. Por ejemplo, nosotros no tenemos que usar la palabra
tenemos que hacer. Nosotros tenemos que manifestar. No es lo mismo manifestar que hacer. El hacer, esa palabra la tenemos que borrar. Amén. Nosotros tenemos que hacer. Aleluya. Dios hace en nosotros. Nosotros tenemos que manifestar. Y así como esa palabra, otras palabras tenemos que ir añadiendo para que se vaya entendiendo lo que nosotros tenemos. Y esa palabra va colocada en muchas de las expresiones que vamos a tener para traer claridad y perfeccionamiento a los santos. Aleluya. Hacer no, manifestar. Amén. Nosotros estamos para manifestar la vida de Dios o la justicia de Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces sabemos que eso es por medio de Jesucristo. Entonces dice que Azor era vallado. Entonces, la razón tiene muchos vallados para no aceptar a la fe. Y después dice, y envió mensaje a Jobab, que significa vociferador, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Absa, ¿no? Y esos tienen interpretación de los nombres. Por ejemplo, Jobab significa vociferador y él era rey de Madón, que significa contención. Fíjese, y la contención y el vociferador van juntos. La contención va junto con el con la contienda. La contienda va junto con el vociferador, con el vallado y con la razón. Todos van juntos. Son un aliado en contra de la fe. Y a veces eso se manifiesta en los hijos de Dios. Porque hasta que nosotros no llegamos, o hasta que Cristo no llega en nosotros, esas cosas no se manifiestan. Pero cuando llegamos o cuando Cristo toma el señorío de nosotros y trata de conquistar cada parte de nuestro ser, entonces se empiezan a manifestar estos reyes. Primero fueron contra Gabaón y ahora van contra el Espíritu. Contra el Espíritu, no digo contra el Espíritu de Dios, sino contra el Espíritu de nosotros, el Espíritu del razonamiento. No. Que Dios ya, por la fe, ya Él tomó posesión de nuestra mente. ¿eh? Porque ahora nosotros sabemos que ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Y entonces dice, y los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, en el Arabat, al sur del Siriné, en los llanos, en las regiones de Dor, al occidente, y el cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al jebeo al pie del Hermón en tierra de Mizpa, estos salieron con ellos todos sus ejércitos, muchas gentes como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Fíjese que qué grande multitud, que ellos eran superados, el pueblo de Israel eran superados, no sé, pero yo creo que 10-1, ¿no? De la cantidad dice que eran numerosos como la arena del mar. El pueblo de Israel no era tanto, pero ellos eran una coalición muy numerosa. Y en una guerra, lo más importante en aquel tiempo eran los números. ¿No? Si uno tenía 300 y el otro tenía 1000 personas, seguramente que el que tenía 1000 personas iba a ganar. Entonces eran muy importantes los números. Imagínense, Josué allí con su pueblo en la punta de una montaña, póngase. Y él contemplando el valle llenos de enemigos. Un valle que se podía ver hasta donde daba la vista. Llenos de enemigos. ¿Y qué pasó con Josué? Acá dice qué pasó con él. Contemplando. Eso es una interpretación que contempló, ¿no? Porque no lo dice acá. Pero vemos que, porque tuvo miedo, dice. Entonces, por algo habrá tenido miedo, porque habrá visto algo que lo atemorizó. Y el cananeo que está, bueno, y después dice, y estos salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, con multitud, con muchísimos caballos, carros y carros de guerra. Y así, Javín, el razonamiento, él tiene otros aliados como vimos acá. Lo vimos a Jobab, ¿no? Rey de Madón, a Sinrón,
de rey de Absa y otros reyes. No, la razón no va sola. Tienen muchísimos aliados, ¿no? Muchísimos argumentos para resistir a la fe. Y en cuanto al número, ellos son más. En cuanto al número. Entonces nosotros no lo podemos vencer. Nosotros no lo podemos vencer. Nunca lo hubiéramos podido vencer nosotros. Cuando eso nos enseñaban antes, que nosotros tenemos que vencer. No, nosotros no tenemos que vencer, porque eso es imposible que nosotros venzamos. Y para colmo están dentro de nosotros. Si estuvieran fuera de nosotros, entonces sería más fácil, porque uno se pelea de a uno y lo va venciendo. Pero si está dentro de uno, ¿cómo se mete uno a pelear ahí adentro? No podíamos nosotros meternos ahí. No lo podíamos vencer. Y entonces dice que ellos salieron con toda su tecnología, digamos así. ¿Cuál era la tecnología de aquel tiempo? Eran los carros herrados. Como dice, multitud con muchísimos caballos y carros de guerra. Mírese la cantidad de... Ellos eran un pueblo mejor preparado para la batalla. Los israelitas no usaban caballos, tampoco usaban carros, ellos no lo usaban. Ellos lo único que tenían era la onda de David, podríamos decirlo así, que tenían la espada, ¿no? Y no sé qué otra arma tendrían, pero hasta donde yo conozco esas dos, no tenían y nada más, y eso iban, pero los otros eran pueblos preparados para la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidad de ellos tenían de vencer? Y la posibilidad es que no importa cuánto sea el razonamiento o cuánto sean los argumentos que nosotros tengamos, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Acá la diferencia es que nosotros tenemos a Dios. Y Dios venció con 300, ¿no? ¿Te acuerdan de Gedeón? ¿No? Que eran 23.000, después fueron 10.000 y después fueron 300 y con esos 300 los venció. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, Dios estaba con Israel y así Dios está con nosotros. Pero ahora Él no está de allá, vio que antes venía desde el cielo, ahora está en nosotros. Ahora lo tenemos dentro de nosotros a Dios. Entonces Él está dentro de nosotros y nuestros enemigos están dentro de nosotros. Y aquellos enemigos que están dentro de nosotros, como el razonamiento, como el vallado, como el vociferador, como la contienda que está dentro de nosotros, puede ser vencida por Dios que está dentro de nosotros. Amén. Y eso es maravilloso. Tenemos más ventaja que el pueblo de Israel. Ellos no lo tenían adentro. Dios venía sobre ellos. Amén. Entonces, no importa cuántos sean los que vengan a razonar, no con nosotros lo podemos vencer. Amén. Leímos nosotros en 1 Corintios, ¿no? El otro día, derribando todo argumento. Leímos en 1 Corintios, segunda, Nico. Segunda de Corintios. ¿Alguien se acuerda, hermano? 10:5. 10:5. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, de vallados, ¿vio? De vallados, derribando argumentos, cuestionamientos, derribando argumentos. Pero eso no los argumentos que presenta el hermano, sino los argumentos que están en mí. El razonamiento que está en mí, yo tengo que vencerlo, ¿no? Tengo que vencerlo por medio de ¿qué dice? Porque nuestras armas no son carnales, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, dio el orgullo. Dice que aquel ángel que fue creado al principio, que fue el más hermoso de los ángeles, dice, y se halló en ti maldad, ¿no?
y porque tú dijiste, yo subiré, ¿no? Y me sentaré en el trono de Dios. Es el orgullo. El orgullo no el que está allá, yo tengo que juzgar, sino el orgullo que está acá, en mí. El que está allá es fácil juzgarlo. Yo lo juzgo, lo condeno y no solamente lo destruyo al orgullo, sino al hermano orgulloso también lo destruyo. Pero ese no es el trabajo. El trabajo es el orgullo que está en mí. ¿No? Y cuando yo soy orgulloso, cuando yo no recibo la palabra de Dios, cuando yo le digo no a Dios, así no es. No, entonces yo tengo, amén, Señor, así es, Señor. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De Dios. Y nosotros sabemos que el conocimiento es amplio, porque el conocimiento de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo revelado en nosotros. Ese es el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces vemos nosotros, hermanos amados, ¿no?, que estos enemigos que están escondidos en nuestro espíritu, que batallan contra el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, ellos, cuando nosotros, como decía el hermano Antonio, ¿no?, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Cristo, esos enemigos no tienen lugar. Pero salimos del Señor para ir a la carne, para ir al razonamiento, y ahí esos enemigos parece que no murieron, parece que están ahí. Porque esos enemigos literalmente no están muertos, literalmente. Por la fe lo tenemos muerto. ¿No? Pero, y por la fe el Espíritu Santo lo tiene en estado muerto, en estado inactivo en nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que estar dependientes del Espíritu y dándole lugar a la vida del nuevo hombre en nosotros, para que eso sea una realidad. Eso es estar en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y entonces dice, y salieron con ellos muchos ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, una multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. ¿Vio? Y entonces, en el Salmo, a ver si me acuerdo, en el Salmo, dice que ellos confían en el Salmo 27, donde dice que ellos confían en carros. A ver, vamos a leerlo ahí. Unos se glorían en carro y otros en caballo, mas nosotros nos gloriamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Vio? 27. Amén. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová. Amén. Entonces, ¿qué son los carros y los caballos? Son todas aquellas cosas en las cuales nosotros nos apoyamos, ¿no?, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un trabajo, usted no tiene que apoyarse en su trabajo. Eso no es lo que lo hace estar firme en el Señor. Es bueno que usted tenga un buen trabajo y tiene que cuidarlo, pero nunca depositar su confianza en eso. Porque a nosotros lo que nos sostiene es el Señor. No, aun cuando usted pierda su trabajo no le va a faltar el pan. No le va a faltar lo que usted necesita para vivir. No, porque Dios es su sostén. No, y entonces Dios quería que Israel aprendiera que Él era el sostén de Él. Por eso los mantuvo 40 años en el desierto. Los mantuvo 40 años en el desierto para que ellos aprendieran a depender de Dios. ¿No? 40 años dando vuelta en las mismas situaciones, en las mismas enseñanzas, estuvieron 40 años y no aprendieron. Porque toda esa generación, dice, murió, cayó postradas en el desierto, dice. La generación que salió no aprendió. Entonces los hijos aprendieron, ¿no? Y entonces ellos cruzaron el Jordán como una nueva creación. Pero Dios todavía le estaba llevando a ellos que no confiaran en carros y en caballos, sino que confiaran en Él, ¿no? Si usted confía en su dinero para sostenerse, el día que le falte su dinero, ¿qué va a pasar?
No, yo he visto muchos hermanos que pasan los años y confían en su salud y en su fuerza, pero llega el día de la enfermedad, llega el día de que un cuerpo se va desgastando. Había un hermano que le dictaron azúcar en la sangre y le dijeron que tenían que cortarle la pierna al hermano. Él había abandonado la iglesia durante 12 años. Y bueno, y por la causa de su enfermedad quiso venir al Señor y creer que el Señor le iba a sanar. Pero ya no había desarrollado la fe. Porque dice en Efesios, que la fe es según el don. Que la fe es según el don de Cristo en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4, hermano. Versículo 7. 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia, ¿no? La gracia o la fe es conforme a la medida del don de Cristo. Este Cristo que nosotros recibimos, lo recibimos como una vida pequeña dentro de nosotros que tiene que ir desarrollándose por medio del alimento y por medio del soplo, por medio de respirar, porque si se alimenta, no va a usted alimentar un cuerpo que está muerto. El cuerpo que usted alimenta tiene que estar vivo, es decir, que tiene que respirar. Entonces nosotros respiramos a Cristo y comemos a Cristo. Y la vida de Cristo va creciendo en nosotros. Cuando va creciendo la vida de Cristo en nosotros, va creciendo la fe también, que fue dada alguna vez a los santos. Dejamos el camino del Señor, dejamos la iglesia, entonces esa vida no crece. ¿Por qué? Porque no tiene el alimento espiritual para alimentarla. Cristo queda ahí nomás. Por eso dejar de la iglesia trae consecuencias, porque algún día vamos a necesitar de ese Cristo crecido en nosotros. Amén, que si Cristo está crecido en nosotros, Él se va a poder hacer responsable de nuestro cuerpo físico. Un niño no le puede dar responsabilidad, pero a una persona grande le puede dar responsabilidad porque ya es grande. Así Cristo en nosotros. Es muy importante que nosotros dejemos crecer a Cristo en nosotros, por medio del alimento y por medio de respirar. Respirar es el espíritu, porque el soplo es el espíritu, y el espíritu es muy amplio eso. ¿No? El espíritu es la palabra, el espíritu es el Espíritu Santo, el espíritu es nuestro espíritu, y hay tantas cosas el espíritu. Entonces, si nosotros dejamos la iglesia, viene la enfermedad, le tenemos que cortar la pierna, y el hermano quiere volver a la iglesia para salvar su pierna o para no morirse. ¿Pero qué pasó? No desarrolló la vida de Dios que estaba en él. No creció esa vida. Entonces, aunque quiera tener fe, la fe no es suficiente. La fe que él tiene es una fe de labios nada más. Pero al no haber desarrollado el don que está en la vida de Dios, entonces, y al final se la terminaron cortando la pierna y él se murió al poco tiempo. Entonces, lo que predicaban los hermanos de antes, que viene la disciplina del Señor, viene el castigo del Señor. ¿Vio? Aquellos que... Porque esas cosas tenemos que aceptar también. Si sembramos para la carne, ¿qué dice? Secaremos corrupción, Gálatas. Corrupción significa que la carne se va a corromper, se va a enfermar por algún tipo de enfermedad. Pero si vivimos en el Espíritu, Él va a mantener, como dicen en Romanos capítulo 8, vivificará vuestros cuerpos mortales en vuestro espíritu que mora en vosotros, ¿no? Entonces, fíjese lo que es mantenerse en la iglesia, pero muchas veces nos mantenemos en la iglesia, pero no recibimos la palabra, como dice, recibir la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas, dice. A veces resistimos la palabra y eso trae consecuencias también. Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces dice que todos estos reyes se reunieron y vinieron al campo, unidos junto a las aguas de Malón para pelear contra Israel. Y entonces nosotros tenemos que pensar, hermanos, que no podemos confiar en nada que no sea Dios. No podemos confiar nada en ese Dios que está acá adentro, no en ese Dios que está allá arriba. En ese supuesto, todos confían en ese. Pero en ese
nuestro Señor Jesucristo resucitado, que se hizo el Espíritu que da vida, Él mora dentro de nosotros. En Él tenemos que confiar, plenamente. No, Él va a tener cuidado de nosotros, porque Él tiene cuidado. Dice que a todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. No, ninguno cae en tierra porque Él tiene cuidado de nosotros. Confiar en algo que no sea el Señor, ponerlo como nuestra paz. Bueno, yo tengo plata, tengo tranquilidad. No, no es así. No, porque eso puede pasar que el Señor puede traer un juicio sobre tu vida y sacarte todo eso que tenés. ¿Puede caer ese juicio en un cristiano? Por supuesto que sí. No, Dios puede permitir a Satanás, como le pasó a Job, ¿no? Pero Job no tenía la confianza en la riqueza, ni en los hijos siquiera, ni en la esposa menos, ¿no? No estoy hablando de mi esposa, gracias a Dios, es una mujer muy confiada, ¿no? Ni en la esposa confiaba él, sino que él confiaba en Dios, y Dios lo sacó en victoria. Ahora fíjese que hay una tendencia en nosotros de confiar en lo material, siempre hay una tendencia en eso. ¿Y qué mandó Dios hacer? Entonces dice, y todos estos reyes, en el versículo 5 de Josué capítulo 11, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon juntos a las aguas de Marón, al lugar elevado significa Marón, ¿vio? En la mente, ahí se juntaron, todos los reyes se juntaron ahí en la mente del hombre. Muchos hermanos son guiados por su mente, por la mente, por los pensamientos. Razonan ahí, cuestionan, ¿no? Y tratan de solucionar y tratan de muchas cosas. Pero no se dan cuenta que ellos son llevados por un espíritu de error, ¿no? Haciéndole creer que son espirituales, pero son religiosos nomás. Porque después vamos a ver. Acuérdese que en estos 5 reyes hay un rey que Sinrón significa guardador de la ley. ¿No? El guardar la ley habla del hombre religioso, ¿no? Y la ley trae encantamiento. ¿Quién nos fascinó, gálatas, insensato, para no obedecer a la verdad? Dice. ¿Quién os hechizó? Dicen algunas versiones. Fueran encantados. El hombre religioso, el espíritu de religiosidad está en nuestra mente también, que tiene que ser vencido por la gracia. Entonces dice, ¿qué tenían que hacer ellos con los carros y con los caballos? A eso es lo que queremos ver. Mas Jehová dijo a Josué, en el versículo 6, no tengas temor. Vio que tenía temor él, ¿no? Él tenía temor, porque eran más numerosos que la arena del mar. Eran muchísimos, y eso es lo que producen estos reyes en nosotros, producen temor. Nos quitan la paz, nos quitan la serenidad. Ellos traen turbación nomás a nuestro espíritu. A nuestro espíritu nos turban. ¿Vio? Y ya nosotros queremos deshacernos de todos los problemas. Pensando que deshaciéndonos de todos los problemas, nosotros vamos a vivir una vida más tranquila, pero ellos no van a dejar de atacar. Ellos son los enemigos no suyo, sino enemigos de la vida que usted tiene. ¿No? Porque hasta que nosotros somos uno con el Señor. Pero cuando yo decido no batallar, no enfrentar a estos reyes que están dentro mío, ya el Señor no tiene nada que ver ahí en eso. Es como aquellos hermanos que no quieren pagar el precio. Creen que no pagando el precio, ellos se van a liberar de las luchas que le van a venir. Se van a liberar de los ataques del diablo, de los ataques de la carne. Pero no se dan cuenta que no es así. Que la carne siempre va a estar ahí y que el diablo también va a estar ahí. Siempre los va a atacar. Él, por el solo hecho de tener la vida del nuevo hombre en ellos, los enemigos nunca se van a detener hasta que nos vean destruidos completamente o encadenados, por así decirlo. Y nos van a privar de la paz y de la serenidad y del amor y de todo lo que Cristo nos da. Porque el Hijo de Dios no puede ser poseído nunca, pero puede ser engrillado. Satanás le puede poner grillo y tenerlo ahí en una vida desgraciada durante toda su vida, ¿no? Y ese hijo vive una vida de tormento, de angustia, aún teniendo a Dios en su espíritu.
pero su alma no es santificada, ni su espíritu es santificado. Y eso es por cuanto él razonó. Él razonó. Entonces no, mejor no me comprometo. Mejor que otro haga. Como queriéndose liberar. No, no se va a liberar. Hay que batallar. Hay que enfrentarle guerra a esto. Hay que ponerse firme. ¿No? Vestirse de toda la armadura de Dios, porque para eso Dios nos da este conocimiento, para que nosotros vayamos en contra de eso. No le tengamos temor, porque dice, no temáis. Josué tuvo temor. Ese temor que usted tiene, esa duda que usted tiene, eso es natural del hombre natural. Eso es natural en nosotros, tener miedo. ¿Vio? Porque no vamos a decir que no tenemos miedo. Pero a pesar de que tenemos miedo, tenemos algo también, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tenemos que tener ese miedo, pero también tenemos que tener la otra parte. Dios está conmigo. Él me va a defender a mí. Él me va a ayudar a vencer. Amén, hermano. Esto que yo sé que Dios está conmigo es porque conozco la palabra. Porque vino una iluminación, una revelación a mi entendimiento, y ahora sé que Dios estará conmigo todos los días de mi vida. Amén. Él estará ahí. Y como dice Judas, no caeréis jamás, dice. Ahora dice, en el 6 dijimos, ¿no, hermano? Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, alabado sea el Señor. Él era un hombre que tenía mucho temor, siempre andaba temeroso Josué, en cuanto a cuando tenía que enfrentar una batalla. Fíjese en el capítulo 1:9. ¿Alguien me puede leer, por favor? Yo ya lo encontré. Mirá que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, dice. No temas. Ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero él tenía miedo. No, Jesús cuando tuvo que ir a la cruz, dijo, Señor, si fuera posible pasa de mí esta copa. Pero él, hágase tu voluntad, Señor. Es decir, que el miedo no es excusa. El temor no es excusa, porque si fue vencido muchas veces puede ser vencido acá también. También podríamos leer ahí en el capítulo 8:1, hermano. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo antes de que peleara, ¿ve? Ya se lo había entregado. No temas, no tenga temor, porque estos reyes se levantan. Esos reyes se levantan acá, pero también se levantan en aquella que está enfrente de mí. En mi familia pueden ser levantados los reyes, en mis hijos, aún en mi esposa misma o en mi esposo. Pero yo no tengo que tener temor, porque Dios está conmigo. Amén. Ese es lo que Dios dice en su palabra. No temas. Tal vez alguien está temiendo en esta noche, pero el Señor le está dando valor. Capítulo 10, versículo 8, hermano. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo lo he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Ellos no pueden contra nosotros. ¿Por qué no es contra nosotros? Es contra Josué lo que están peleando. No, es contra Cristo que pelean, no contra nosotros. ¿No dice la palabra en Gálatas capítulo 5, que la lucha es contra la carne y el espíritu? Para que no hagáis lo que quisierais, dice. Quiere decir que nosotros estamos en el medio. No, esa es la batalla. Y seguro que el espíritu le va a ganar. El Espíritu Santo le va a ganar. Porque ellos ya son enemigos derrotados. El Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Entonces dice, no temas. Él tenía temor nuestro amado Josué, como cualquiera de nosotros, hermano. Era tan humano como nosotros. No era un superhombre, él no tenía la vida de Dios en él. No, Dios hablaba a través de él por medio de los ángeles, no, por medio de las visiones, de las revelaciones, pero ahora Dios nos habla a través de su Hijo, que está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué él tenía que tener coraje? Porque Dios estaba con él. ¿Dios está con usted?
Amén. Entonces, hermano, adelante, no retroceda un milímetro. Aleluya. No retroceda. Usted siempre adelante, firme, o manténgase firme en el mismo lugar, pero no retroceda. Retroceder es algo que es difícil ganar después del terreno que nosotros le cedemos al enemigo, es muy difícil ganarlo. Solamente Dios nos puede dar la victoria ahí. Dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo lo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Fíjese, y eran como la arena del mar el número. Eran muchísimos, ellos no los podían vencer, pero Dios estaba con ellos. Aleluya, gloria a Dios. No, ¿cuántos enemigos tiene usted? Los mismos que tengo yo. Y los mismos que tuvo Jesús en el jardín de Getsemaní. Lo mismo. Ellos están siempre ahí. No, algún día ya no van a estar más. No, cuando el Señor los mande al infierno y al lago del fuego, ya no va y traiga cielo nuevo y tierra nueva, esos enemigos ya no van a estar más. Pero esos van a estar hasta que nosotros nos muramos y no tenemos que descuidar. No tenemos por eso la necesidad de darle lugar a la vida de Dios en nosotros. Por eso llegar a ser no un niño o un mancebo espiritual, sino un hombre espiritual. Porque ¿qué dice la palabra del hombre espiritual? Dice que Él juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Aleluya, gloria a Dios. No, nosotros tenemos que llegar a ser hombres y mujeres espirituales. No, y eso por medio del respirar a Cristo y el de comer de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En el 6 seguimos, hermano. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo lo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, y desgarratarás a sus caballos. ¿Vio? Eso significa cortarle el talón al caballo para que no tenga firmeza, para que no pueda ir al trote, para que esté inhabilitado para la batalla. Ahora, ¿el caballo qué significa? La fuerza. La fuerza significa, ¿no? La fuerza del razonamiento va a ser desgarratada. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Jesús desgarrató a la fuerza del razonamiento. Él venció, porque dice que a los sabios dice eso es locura, la muerte de Cristo. No pueden entender eso. No pueden entender cómo un hombre desnudo, completamente desnudo, ahí en un madero puede ser el autor de la salvación de todos nosotros. No lo pueden entender. No pueden entender cómo un hombre que nació en un pesebre decía que era un rey. No lo pueden entender, porque la fe es locura para ellos. ¿No? Y Pablo también venció de igual manera, ¿no? Entonces nosotros vemos que el razonamiento, ¿no? Ya fue desgarratado. ¿No? Discúlpeme que no me desgarretarás. ¿No? Es un poco difícil para mí la palabra. ¿Cómo, hermano? Sí, es un poco difícil. Dice, desgarratarás a sus caballos y sus carros, quemarás a fuego. Fíjese, quemar a fuego. Antes de depender de la plata, prefiero quemarla. Antes de depender de mi vehículo, prefiero quemarlo. Antes de depender de mi carnicería, prefiero quemarla. A mi carnicería. Yo dependo del Señor. ¿Entiende? Pero tiene que ser usted muy drástico, hermano Ramón. Cuando da los ejemplos a mí me asusta. Pero Dios se fue drástico. Dios no anduvo con vuelta. Cuando tuvo que tratar con el hombre viejo, lo agarró y lo crucificó, lo mató y lo enterró y nunca más resucitó. Si nosotros no somos así de drásticos con nosotros mismos, esos enemigos siempre van a estar, como lo vamos a ver después. Esos enemigos siempre, nosotros dejamos a uno de ellos con vida, después ese va a traer muchos problemas. Tenemos que vencer, traer a porque Dios nos da la luz, para que miremos a nuestros enemigos, para que los descubramos, los saca a la luz. Y entonces nosotros le tenemos que aplicar la espada del Espíritu sin misericordia. Matarlos completamente, dejarlos sin vida. ¿No? El amor al dinero, ¿qué es eso? Eso no está ni eso. ¿No? Por eso hay que tener cuidado. ¿No? Yo puedo dar libremente ahora. Libremente, no hay en mí eso. No lo estoy diciendo eso en mí por mí, sino por ustedes. ¿No? No, ya no tengo problema de dar, porque yo sé que ahora dependo del Señor. ¿No? Y usted compruebe que cuando usted dependa del Señor, para sostenerse el Señor le va a dar más. Porque ¿qué dice la palabra? A no ser que la palabra mienta. Aquel que da escasamente,
¿Qué significa escaso? Poco. Pero aquel que da abundantemente, es como que los pulmones se agotaron. Ya están en la última para llegar a la meta. No, hermano, adelante. Dígalo con coraje. No, como que ya venció, aunque todavía está ahí, ya venció. Amén, hermano. Porque usted sabe que todo es para el beneficio del Evangelio. Yo mi sueño, antes de morirme, si el Señor dice, yo deseo dejar en este lugar otro pastor. Yo no quiero estar acá. Yo quiero irme a predicar el Evangelio. Y ustedes lo saben bien, hace años que le vengo hablando de lo mismo. Quiero irme a predicar, llevar este mensaje de gracia. Hay en muchos lugares de nuestro país donde los hermanos están en las manos de los legalistas y los legalistas lo tienen ahí aprisionados, privados del gozo de su salvación. Hay hermanos en nuestro país que no saben que son salvos, que tienen vida eterna. No, ellos todavía están tratando de ganarse la salvación por medio de cumplir la ley de Moisés. ¿No? Y nosotros tenemos esta verdad en nosotros. Yo fui apartado como misionero también y esa vocación yo tengo. Espero que el Señor me conceda antes de partir de este mundo. Ojalá que ustedes nunca vean mi cuerpo en un ¿cómo se dice? En un féretro. Sí, porque me van a enterrar lejos de acá. ¿No? Predicando el Evangelio en otro lado. Gloria al nombre del Señor. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos y juntó a las aguas juntó a las aguas de Marón en el lugar elevado y los entregó Jehová en mano de Israel. ¿Cumplió o no cumplió Dios? Cumple el Señor, ¿no? Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón y la grande y hasta Misrefotamaim y hasta el llano de Mispa y al oriente y hiriéndolo hasta que no le dejó ninguno quedó ahí. ¿Vio? Ahí el razonamiento, el vociferador, el contencioso, aquel que siempre tiene argumentos, no el guardador de la ley, el encantador. Vio que algunos son muy encantadores, hermanos, que son muy simpáticos, ¿vio? Pero resisten la palabra de Dios. Ellos se hacen valer por su encanto, hermanas y hermanos, ¿no? Por su carisma, como le decíamos nosotros antes. Bueno, eso tiene que morir en nosotros. Pero en nosotros, yo no tengo que castigar eso allá, acá, en mí, eso en mí. Pues yo quiero ser vencedor acá. Va a ser fácil ser vencedor allá. Yo le demando al otro lo que yo tengo que. Por eso que yo le decía a los fariseos, no seáis como los fariseos hipócritas, porque ellos dicen pero no hacen, dice. Nosotros no tenemos que ser como ellos. Y dice, y Josué en el versículo 9, y Josué hizo con ellos como Jehová les había mandado. Desgarretó sus caballos y sus carros y lo quemó a fuego. ¿Y cuál es el fuego? Ahí me encantó, esto es una interpretación. No, eso tómelo con pinza. El fuego para mí es el Espíritu Santo. Porque hay un trabajo que hizo la cruz. El fuego consumidor. Sí, es el fuego consumidor, gracias hermano Antonio. Pero acá hay un fuego purificador. Y es el fuego purificador, es el Espíritu Santo en mí. Entonces el Espíritu Santo en mí, ¿no? Va a quemar toda esa confianza que yo tengo en los carros y en los caballos y lo va a quemar y lo va a hacer desaparecer. Y entonces va a ser una realidad en mí que Cristo es mi sostén, mi proveedor, mi sustentador. Pero primeramente el Espíritu Santo tiene que quitar eso de mí. Que no tengo que trabajar, sí, trabaje y gane buena plata, eso sí. Mucha plata gane. Puedo tener una linda casa, sí, tenga la misma, lo mejor es azulejo. Lo mejor que usted pone un coche, también téngalo, no hay problema. Si puede tener dos, mejor. Pero todo es para el Señor. No, porque vemos hermanos que tienen vehículos y lo dan con gusto para el Señor. Ellos cuando lo tienen que presentar para el Señor, ningún problema. Porque ellos conocen el valor de Dios en su vida. Pero eso no es fácil. Pero para nosotros eso ya fue juzgado por Cristo. Pero el fuego, dice que Josué lo quemó a fuego. A los carros, su confianza, ¿vio? ¿Por qué el Señor mandó que los carros fueran quemados y los caballos? Porque no quería que el pueblo de Israel
los tomara para batallar la guerra que tenía por delante. Porque ellos iban a confiar en carros y en caballos, y ellos tenían que confiar en Dios. Por eso les mandó que los quemaran. Yo solamente con la espadita y con la onda, ellos tenían que ir a batallar. Y con Dios. Entonces cada día que usted sale a su trabajo, usted no sale usted sale con el Señor. El Señor me va a bendecir hoy grandemente. Así tiene que decir, hoy voy a tener una venta. Yo increíble como vendo en la calle, usted no se imagina. Gloria al nombre del Señor. Mi hijo que anda un poco la carne no vende tanto como yo. Yo digo, andá por el Espíritu, vas a ver cómo vas a vender bien. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pero es chico, todavía está aprendiendo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Tiene que tener su experiencia. Gloria al nombre del Señor. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desgarrató sus caballos y sus carros, quemó a fuego. ¿Qué hora es, hermano? Ya estamos terminando. Vamos a dejar acá entonces, hermano. Entonces, hermano, su confianza tiene que estar en el Señor siempre. No, sáquese de su cabeza los carros y los caballos. No confíe en ellos, porque algún día le pueden faltar. Y va a venir el día malo, porque dice en el libro de Efesios, sí, que tenemos que estar preparados para el día malo y contra las acechanzas del diablo, dice. Entonces, pero ahí no dice que tenemos que tener carros y caballos, dice toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esas son las armaduras que nosotros vamos a necesitar en el día malo, no la plata, no los médicos. Los médicos nosotros necesitamos a ese Dios que nos sanó hace 2000 años atrás, que mantenga nuestro cuerpo sano hasta el día que nosotros seamos arrebatados o que venga el día que tengamos que partir de este mundo. Y si hay alguna enfermedad que se manifiesta en nosotros, ahí vamos la fe. Señor, tú me sanaste. A veces tomamos una pastillita, no le voy a decir que no, una pastillita cuando la fe mengua, tomamos una pastillita, ¿cómo no? No vamos a rechazar, porque también el Señor dejó las plantas. La planta dejó para que nosotros muchas veces seamos sanados por medio de las plantas. Vio que el cuerpo, porque el cuerpo no tiene nada que ver con el Señor, el cuerpo del hombre. No, él pertenece a la tierra. Y sabemos que perteneciente a la tierra, entonces la tierra misma puede llegar a sanarlo. Pero nosotros queremos darle lugar a la fe en nosotros. Y tenemos que creer que el Señor puede sanarnos un dolor de cabeza o un malestar pequeño. Y así va, porque el cuerpo se va desgastando. Y entonces cuando vengan algunos problemas más grandes, nosotros vamos a ir a la fe sabiendo que cuando tuvimos dolor de cabeza, el Señor nos sanó. O el dolor de muela. Bueno, yo nunca tuve victoria con las muelas porque me las saqué todas. Gloria al nombre del Señor. Es que no es fácil eso. No tenía la fe desenrollada, ¿vio? Porque la fe no es yo creo. Tenemos que tener la realidad de la fe. Mi esposa, por ejemplo, tenía dolor de muela y ella decía, Señor me sanó. Y nunca fue al médico. Nunca fue al médico a atendérselo. Yo no me explicaba cómo ella podía soportar tanto dolor de muela. Pero bueno, ahí ella me transmitió cosas que yo en ese tiempo no entendía. Y bueno, y doy gracias a Dios por mi amada esposa. El Señor le invita a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermano, por lo que están, por habernos visitado. Al hermano amado que vino con su esposa a visitarnos. El Señor bendiga. Esta semana vamos a empezar la reunión en la casa del hermano Juan Pablo. ¿Determinó el día, hermano? ¿Ya? El viernes vamos a empezar. A las 8 de la noche, el viernes. Así que los otros grupos tienen que determinar los horarios. Allá en el 24 tienen que ser días diferentes para todos para que yo pueda ir. Porque quiero estar en los grupos, hermano. Amén. Vamos a seguir hablando de este tema el día miércoles. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Agradeciéndote, Señor. Señor, de esta oportunidad que tenemos. Gracias por la iluminación de tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos haces entender lo que por otro medio no podríamos entender nunca. Señor, tú eres nuestro sostén. No hay carro, no hay caballo, Señor, en nosotros. Tú lo sabes bien, Señor. Tú sabes que dependemos de ti para todo, Señor. Señor, no buscamos la riqueza, pero si tú nos quieres dar, bienvenido sea, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que quieren ser prósperos, Señor. Aquellos que quieren, Señor, multiplicar más todavía lo que tienen, bendícelos grandemente, Señor. Señor, bendice, Señor, la vida material de cada uno de los hermanos, porque de esa forma la iglesia va a poder, Señor, extenderse con el Evangelio de la gracia, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Allá atrás tenemos una cajita de la escuelita dominical. Cualquiera que pase por ahí siente en su profundidad de su corazón poner un peso para la escuelita, hermano. Amén.